Siempre es un honor para mí poder conversar con figuras del entretenimiento de la República Dominicana que han hecho un nombre a base de trabajo, de seriedad y sobre todo de mucha calidad. Por eso me llena mucho de orgullo poder compartir en este momento con Tito Kenton. Hermano, bienvenido. Yo, esta gran oportunidad que tú me has dado para mí no tiene parangón en la historia de las entrevistas, porque yo siempre he querido que tú me hagas una entrevista, yo estar entrevistado por ti, por la gran calidad que tú tienes como ser humano y la gran calidad, valga la redundancia, como profesional. Fresco de Dios mío, me vas a hacer sonrojar. No, pero es que es merecido. Tú sabes que yo soy un tipo tímido. Sí. Sí, la gente no me lo cree, pero es verdad. Sí, porque ya me desarmaste. Yo venía con mala fe a hacerte entrevista. Tito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, sí. Yo me dicen, ¿y cómo tú te conservas? Yo hice un pacto con el tiempo. Con el tiempo. Y el tiempo, yo hice un pacto, yo no lo provoco y él no me agrede. No, yo creo que también eso tiene mucho que ver con la forma de ser de la persona. Gente que no guarda rencores, que ha pasado por un mundo del entretenimiento complicado y sin embargo mantiene una relación de amistad con todo el mundo. Nunca escuché ni he escuchado conflictos en lo que tú hayas estado involucrado. En el caso de los Kenton, de cada uno de los miembros de la familia, nunca escuché eso y de ti tampoco lo he escuchado. O sea que también esa lofanía que se te nota se debe a tu comportamiento. ¿O estoy equivocado? Se debe también a una buena alimentación, seguro, serie de ejercicios, a una compañera excepcional. Te estaba dejando arriba en el camino. Y todo eso va de acuerdo con la temática de la vida. Eso es así. Mira, antes de que entremos en detalle sobre el proyecto, para mí uno, si no el más espectacular que ha existido en el merengue, como es la agrupación de los Kenton, en términos coreográficos, en términos de novedad y en términos de lo que fue el aporte y ha sido el aporte musical de la agrupación, sobre todo en tiempos tan convulsos, políticamente hablando en República Dominicana, y que ustedes se atrevieron a incursionar en la música social, como el tema de la política y otros. Sería importante para una generación que debe conocer de sus grandes artistas que Tito Kenton nos haga una breve descripción de cómo llega a la música. Fácil. Bueno, nosotros empezamos a ensayar baile porque el paradigma era Johnny Ventura. Sí, digo lo de Johnny Ventura. Nosotros queríamos ser como Johnny Ventura. Y empezamos a ensayar baile en la ciudad de Nueva York en los momentos de ocio mientras íbamos a la escuela, sin saber para qué. A mí se me ocurrió de ahí, no haber estado determinado, de venir a Santo Domingo a ver si alguien nos presentaba. Y Fran Félix Cruz, hermano de Pablito Cruz, el director y cuidero de la orquesta de Johnny Ventura, ya ha ido. Pues Fran Félix pues, habla con Johnny Ventura, que tenía un programa de televisión al mediodía, y le dice, mira, yo traje unos muchachos que son unos bailarines, quiero que tú los presentes. Johnny Ventura, pues, ni corto ni perezoso, le levanta bien, tráelo. Bueno, pues, cuando bailamos, ya tú sabes, eso no se había visto. ¿Quiénes estaban en ese momento? Tú, Luis. En ese momento arrancamos Johnny Kenton, Luis y yo. Johnny, Luis y yo, que éramos los Kenton en ese momento. Sí. Porque Freddy era que estaba en el grupo, pero no pudo venir. No, en ese momento era Johnny, ¿verdad? Pero entonces Johnny no pudo venir porque debido a alguna materia en la escuela y tuvo que quedarse a hacer algo para recompensar. Y entonces pues tuvimos que utilizar a Freddy, que ya estaba cantando en la barrica con Lito de Chan. O Freddy era uno de nosotros también. Bueno, le montamos la coreografía y entonces hicimos las primeras televisiones con Freddy. Ahí entonces pues el boom. Enseguida Johnny Ventura pues nos llamó otra vez porque la gente comenzó a pedirlo. De ahí hicimos, luego nos fuimos a Nueva York otra vez y volvimos con Johnny. Ahí empezamos a hacer casi todos los programas. Pero ustedes hacían, la participación solo era coreográfica. En ese momento no tenían nombre artístico. Sí, eran los tercios. Primero eran los tercios en Nueva York. Los tercios. Los tercios era que se llamaba el grupo Nueva York. Pero a mí se me ocurre que había que cambiar el nombre porque no sonaba en Nueva York en ese tiempo. Se tanto hispano y los locutores. Los tercios eran muy incómodos. Sí. Entonces mi hermano
que era muy sagaz, se para y dice, pero póngale los Kenton, porque había un gran amigo nuestro en el barrio, Robert Kenton. Robert Kenton. Sí, y entonces nos gustó ese nombre. Además había un Stan Kenton, que era de una banda de jazz americana. Americanos. Entonces el nombre me sonó para Estados Unidos. Y ahí denominamos como los Kenton. Los Kenton. Y ahí llegamos a Santo Domingo y empezamos entonces una trayectoria. Hicimos un media tour, ya nombrándolo en este tiempo, de ir a los programas de televisión que nos aceptaron con muy buena en realidad, nosotros a las 8 que estaba Jackie y Freddy Vergoy. Sí, sí. Bueno, y así casi todos los programas de ese tiempo lo hicimos. Los programas de élite. Sí, pero cuando llegamos hubo un problema. ¿Por qué? Porque entonces ahí llegaron 4 pajaritos de baile. ¿Por qué pajarito? Porque todo el que bailaba en ese tiempo, la danza moderna parece que se hizo para la mujer, porque los movimientos, pues el que baila danza moderna tiene que poner las manos que lucen femenino. Entonces, pues cuando nos vieron a nosotros, bueno, estos son 3 pajaritos, 4 pajaritos que llegaron de Nueva York, nosotros que el vestuario, ya tú sabes, y con los poderes, como dice el idioma coloquial, bueno, pues entonces, pero cuando vieron los movimientos que inventamos ponerle posiciones de karate. Esa fusión Sí. entre el karate y la coreografía fue lo que distinguió al grupo. Entonces ahí la gente, pues espérate, son hombrecitos. Y entonces pasamos la prueba. Pasaron la prueba. En términos ya de agrupaciones, de entrar ya como coreógrafos en el frente de una orquesta, ¿cómo se da ese paso? A Boris lo sacan de la gran orquesta. La gran orquesta que estaba Andy Mesa, Carlos Manuel El Zafiro era el cantante. Carlos Manuel, Richie Cepeda. Y entonces a Bonnie lo sacan de la gran orquesta y Bonnie hace su gran orquesta. Pero la gran orquesta no era de Bonnie y de Andy. Bueno, pero hubo un golpe de estado. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Tú eras cercano? Bueno, porque la historia está ahí. Ok. A veces la historia no se cuenta como es. No, muy bien dicho. Eso está muy bien dicho porque a continuación vamos a contar cosas que no se han dicho como son. Pero yo he tenido que ver con eso. Claro que sí. Sí. Directo. Entonces, ¿qué pasa? Que Bonnie lo sacan de la gran orquesta, la hizo una orquesta y entra Octavio Polán, el de la botella. De los nietos de Puerto Rico luego, ¿verdad? Del rey. Los nietos del rey de Puerto Rico. De Nueva York. Entonces entra Octavio y yo le digo, Luis, tú que vas donde Bonnie con Octavio, porque eran amiguitos Luis y Octavio, dile a Bonnie para que nos ponga en el frente. Luis fue un par de veces, pero como que no tuvo el arrojo. Y me dice, pero ven para que tú le digas. Yo voy donde Bonnie y le explico. Y Bonnie, visionario, otro genio, Sí. dice, estoy de acuerdo, vamos a poner. Hicimos un ensayo en el Agua y Luz y qué sé yo, y entonces hubo un baile de 30 horas que se hizo en el Agua y Luz. Que se hacía como con igual cantidad de orquestas. Todas las orquestas sin parar. Sin parar. 30 horas sin parar. Entonces en el Agua y Luz, el baile de 30 horas, vinieron cuando empezamos con la orquesta de Bonnie, todos los músicos de Johnny Ventura que ya no habían visto en el programa vinieron hacia el frente. Hay un muchacho que está en un grupo. Y la gente cuando vio los músicos pues también se acercaron. Wilfrido que viene entrando, pegado también, le dice a Bonnie cuando terminamos, Bonnie, sí ahí, saliste con buen pie, pero conserve esos dos muchachos en el frente. Bueno, pero Bonnie no consigue disquero. Y entonces Wilfrido en un momento determinado se le acerca para hacerle un grupo que se iba a llamar Los Hijos del Rey. Cuando yo veo que pasa como 2 meses que no veo a Bonnie, voy y le pregunto en un momento, Bonnie, ¿qué pasa con el grupo? Me dice, no, yo no conseguí disquero, pero Wilfrido vino que va a hacer un grupo que va a llamar Los Hijos del Rey. Digo, ay, qué bueno. Dice, no, pero ustedes no van. ¿Cómo así? Que yo no iba, no, porque él nada más quería 7 músicos. Pero Wilfrido le dice que no salga de ustedes. Sí, pero en ese momento, pero después Wilfrido que quería eran 7 músicos, no tenía como justificar a los gente. Wilfrido quería un conjunto, no una agrupación, Pues, no un combo. No, quería, sí, eso era lo que quería. Y Luis le dice inclusive, Bonnie, ¿tú no crees que eso puede ser un truco? ¿Cómo un truco? ¿Cómo un truco? Wilfrido quería que Luis conceptualizó en ese momento que quizá Wilfrido quería mantener a Bonnie bajo su redil. Exacto. Pero en buena ley. En buena ley. Sí, claro. Se le vio las condiciones de muchacho como que podía ser un peligro, una competencia. Que es cierto que Bonnie estuvo en Wilfrido. Sí, como pianista. Pero que entonces Wilfrido lo saca para meter a Sonia Valle. Exactamente. Sí. Entonces, pues Bonnie, tú sabes, cuando digo yo, pero tú vas a ver a Wilfrido, sí, yo voy para allá ahora, para la casa de Choro Brenes, que era el asesor, digo, no, pero llévame.
Cuando llegamos allá, Wilfrido llega en un carro que se vendían por yardas en ese tiempo. Eso, los Impala, eso. 20 yardas de carro. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues, y esos son de los músicos, le dice Wilfrido a Bonnie. Así te lo quiero, todos buenos mozos. Porque nosotros ya se acabó de llegar a Nueva York, bien vestido, ¿no? Bien vestido, poderes, swing, ¿no? Bueno, pues entonces con él, no, esos son los muchachos de los Kenton que tú viste que bailan. Ay, pero qué bien bailan, pero no puedo justificarlo porque yo no quiero ser este músico. Digo, maestro, usted me permite hablar contigo. Craso error. O quizás, bueno, para ti bendito error. Bueno, pues entonces me permite hablar con él y con un papel y él comienza a dibujar como una estalagmita y estalactitas en el papel y yo hablándole de cómo sería el grupo con el frente con nosotros. Y entonces usted ha visto el León Combo, usted tal cosa, le comencé a decir, y porque él había visto el baile de Butu. Y él se queda pensando, genio al fin, Sí. y dice, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí queda la historia después. Y entonces la historia de los hijos del rey dice que los principales, los primeros, son Bonnie y los Kenton. Porque Villalona viene después, sí, Villanueva, porque Wilfrido no había encontrado quién le grabara el tema Tático Enrique como él quería. como él quería. Yo había grabado algunos cantantes, Montañita. Montañito, un locutor, una muchacha, Julio Figueroa, que era conguero también, que cantaba. Después estuvo con nosotros en el grupo de los hijos del rey como conguero y también como cantante. Sí. Muy bueno, uno de los percusionistas que ha dado el país de todos los tiempos, Julio Figueroa. Y entonces, pues también, bueno, ahí dice, entonces no aparece cantante, lo que Wilfrido necesitaba o quería o requería. Y se encuentra Fernando Conchodo, mira que mandamos un cantante para los hijos del rey. Dice, no, pero yo, ¿y tú cantas merengue? Le dice Cholo a Fernando. Sí, porque era un baladista que había pegado balada ya. El baladista de Sí, sí. De festivales. Pues entonces él llama a Wilfrido. Wilfrido, ¿qué tú crees, Fernando Villalona, para los hijos del rey? Wilfrido hace la misma pregunta, pero él canta merengue. Él dice que sí. Ahí va al estudio con Julie Ruiz y con Padre Cáncer. Y entonces, pues el resultado fue lo que Wilfrido andaba buscando. Sí, el éxito de Tático Y Enrique. ahí entonces nos dispusimos a enseñarle a Fernando la rutina de baile, enseñarlo a bailar. Aprendió fácil, Villalona. Él, bueno, yo creo que tuvo muy buenos maestros en ese tiempo. Bueno, pero Y entonces, pues él tenía mucho deseo de superación y él cogió, no podemos decir que no, todo lo contrario. Fernando fue muy bueno para lo que en ese momento se requería. sí. Bueno, pues pasó la prueba con nosotros y él dio al traste con que cuando debutamos todo aconteció de la forma mejor posible. Inclusive cuando debutamos fue en el estadio de Santiago, porque Wilfrido no quería que los hijos del rey salieran el de la noche de que vino la Faña. Exacto. La Faña. Sí. Y Cholo me dice que el que mande a hacer, que si yo no tengo una imprenta que haga los flyers Sí. para anunciar que venía Fania, iba a estar la orquesta típica dominicana, iba a estar Wilfrido. Y entonces pues yo me voy y pongo los hijos del rey. Cuando ven, pero, ay, pero no, pero Los hijos no van. no digo, Wilfrido, porque ya yo rayé todo eso por Villafrancisca y tal. Ya tú sabes. Un ensayo, eso es lo que son dos temas que vamos a hacer. Bueno, Wilfrido convoca un ensayo y preparamos los temas que vamos a hacer y demás. Ahí. Eso fue un gran debut. Yo pienso que los hijos del rey, primero tuvo que ver mucho el ensamble del grupo, de los buenos músicos que tenían, que todos eran estrellas, no podemos decir que no. En todas las áreas. En todas las áreas. Todas. Esos músicos eran cada uno a la. Entonces la dirección de Bonnie, los arreglos de Bonnie, el tema Tático Enrique que estaba ya pegado. Muy pegado. No sabía que ese era el grupo que tocaba Tático Enrique. Y empezamos haciendo un tema cantado por Fernando que era el Santo Domingo. Santo Domingo, sí. Quiero verte. Entonces luego hicimos charanga para Luis. Y entonces Luis y yo hicimos un solo. Y la gente ya tú sabes, un solo de baile. Y luego entonces con Tático Enrique, pues había un bullicio en el ambiente. La gente hablando. Cuando llegamos a la capital, la gente ya después de haber tocado la típica dominicana y Wilfrido, la gente quería Fania. Que la típica era de Aníbal. Chichi en ese tiempo. Sí, pero Aníbal Bravo. Sí. También Bobby estaba ahí, Bobby Rafael. Sí, pero también era no solamente de Aníbal, era de el que cantaba ya ido, el que cantaba temas luego de manera soez. Blas Durán. Sí, perfecto, sí. Amigo.
Y entonces pues era de ellos. Y ellos hicieron un buen trabajo en ese sitio. Entonces, cuando venía, ellos nos vieron allá en el estadio de Santiago. Y ellos se pararon a vernos, porque Fania entró caminando por el estadio así. La gente no quiso prestarnos más atención, sino que ve a Fania que venía caminando. Pero ellos se pararon a vernos, porque le atrajo lo que estábamos haciendo. Lo que estaban haciendo. Bueno, pues la gente también, al otro día, cuando no nos quieren dejar subir, que ya están poniendo los equipos de Fania, Wilfrido va a hablar con el Bamboy, pero el Bamboy que hablaba en inglés. Y entonces yo me pongo un Jackie Boy y le digo, mira, que son los hijos del rey. No, a mí me dieron que Fania. Y sigue subiendo, yo voy Pacheco. No quieren dejar subirlo. Nosotros fuimos un muchacho que tocamos allá. Mira, ve, sí, que te dejen tocar. Digo, no, tiene que venir tú. Te llevaste a Pacheco. Vamos a Pacheco a que fuera. Cuando Pacheco salió por el estadio, una ovación que duró. Imagínate. Cuando él llegó arriba, dijo, señores, la ovación duró como 5 minutos. Ya venía Fania. Entonces él pensó a gente de que dejara a estos muchachos de la noche, que tocaran que fueran tales temas. Ahí la cosa se para abajo, cuando no tocamos, nos dejaron tocar. Y los Fania hizo un gran trabajo. Pero la gente salió hablando de los hijos del rey. ¿Quién sale primero de los hijos del rey? ¿Bonnie, los Kenton o Bonnie con Kenton? Bonnie con Kenton es un nombre que lo pone Jackie. Pero sí, pero salieron juntos. ¿Por qué se fueron de los hijos del rey? En su mejor momento. Había una gran diferencia. El grupo, cuando se lo llevamos a Wilfrido, que nos fuimos de Wilfrido, el grupo se supone que fuera de Luis, de Fernando, Bonnie, Tito y Luis. De nosotros 4 era el grupo, se lo llevamos. ¿Verdad? Toma, choro, este es el grupo. Entonces, cuando vamos a tirar la fotografía del segundo LP, que en el primero estamos Luis, Fernando y yo. Sí, los 3. Veo que estábamos tirando fotografías en el patio de la casa de Joe Brenes, que era el asesor, era ya el representante del grupo, nombrado por nosotros. Sí. Entonces, luego se hizo dueño. Entonces... ¿Pero cómo que se hizo dueño? ¿Sí se hizo dueño? Pero como que se hizo dueño, porque yo tengo entendido que Wilfrido le cede el grupo a él. No. A Cholo y a Luis. No. No, nosotros nos llevamos el grupo de Wilfrido. Y, porque Wilfrido en ese tiempo no podía tener el grupo ya. No era que no lo podía tener, era que el grupo estaba tocando mucho más que Wilfrido. Ah, celos. Los muchachos que estaban en el grupo de Wilfrido. Sí, claro que sí. Correcto. Estamos hablando de Sandy Reyes, Vicente Pacheco. ¿Estaban celosos de los hijos del rey? Yo creo que sí, podríamos llamarle celos, porque ellos no concebían que nosotros estuviéramos tocando más que el papá. Entonces Wilfrido frena el grupo. Yo no sé si de manera intencional o fue una coincidencia del tiempo, porque después del tema de la americana, el grupo se frena. Y nosotros hacemos una reunión, todos los músicos, y vamos a hablar con Wilfrido, que estaba ensayando en un sitio que le llamaban Rocamar. Sí. Bueno, pues cuando hablamos con Wilfrido se lleva a Fernando para allá y le dice que le va a agarrar un tema, palo, bolito, palo. Fernando viene, oye, que Wilfrido me dijo que me van a grabar. Nos fuimos, hicimos una reunión en el Mirador Sur y ahí vamos a llevarnos el grupo. Y estuvimos todos de acuerdo. Pero ya, ¿qué hacemos si nos llevamos el grupo? Fernando dice, vamos a llevárselo a Cholo, porque Cholo es el que más... El que sabe del negocio. Sí, y él era asesor del Wilfrido, sabe lo que está pasando. Y llegamos donde Cholo, el personal completo, y le entregamos el grupo. Mira, Cholo, para que maneje el grupo, aquí está. ¿Quién decide poner ese nombre? Los hijos del rey. No. Ustedes fueron con los hijos. Sí, los hijos del rey se los llevamos a Cholo. Bueno, y Fernando se va también con los hijos. Claro, pero okay. El cantante. Sí. Todavía no era Fernando. Sí, no, yo lo sé. Yo lo sé. En términos de solista. ¿Qué fue lo que pasó con Fernando Villalona, que ustedes deciden, Bonnie Cepeda y los Kenton, dejar los hijos? Bueno, con Fernando. Ok, llegó Luis Medrano. Yo veía que hacían una reunión como que Luis Medrano, yo no sabía quién era. Entonces Luis Medrano hablaba con Bonnie y Bonnie me dice, mira, yo me voy porque, cuando estaban tirando la fotografía en el patio de la casa de Choro, pues yo veo que estamos todos, pero le digo, Bonnie, ¿y dónde está Fernando y Raulín? Que no lo veo en la foto. Raulín Rosendo, que ya estaba en el grupo ya. Que primero hubo un problema para entrar a Raulín al grupo, porque el Cuco se pronunció. Y entonces no. Sí, porque se lo quitaron a Cuco, ya él era el que interpretaba salsa con la tribu de Cuco. Cholo se enamora hay un muchacho que canta Tico Fania, lo necesitamos aquí. En principio eso era lo que iba. Y entonces, pues, cuando le pregunto a Cholo, ¿y cómo es que va la carátula del LP? ¿Cómo que van una fotografía? Me dice, los que nunca van adelante van atrás. Ya había
la situación de que iban a poner a Fernando, él tenía la idea de poner a Fernando y Raulín en el frente. En el No frente, estaba mal. todo el mundo Pero atrás. espérate, lo que yo le digo, Cholo, pero las rondallas tapatías son como 25 de mil, ¿cuántos y todos caben a la? ¿Saben ahí? Sí, entonces, ¿por qué? Porque el lujo del grupo eran los Kenton. Fernando era el gran cantante, Raulín acababa de... Era la combinación. Bonnie era El director, llevaba sobre sus hombros el proyecto. y demás cosas, dirección del grupo. Bueno, pues pensé que podían ponernos a los 4 en el frente. Exacto. A los 5. Sí, entonces, pues yo lo determino que no, y ahí entonces empezó el disgusto de parte de, dice Bonnie, bueno, yo no voy ahí, yo voy a hacer un grupo, porque, claro, Luis Medrano parece que tuvo que ver, porque los consejos de Luis le llegaron a Bonnie para esos fines. Ok. Y yo le digo, bueno, Bonnie, pero vamos a hacerlo, porque dime, vamos a buscar a Freddy Kenton, que estaba con Johnny Ventura, Exacto. forme parte del frente. En principio él le gustaba a Carlos Manuel el Zafiro para el grupo, pero Jackie en ese momento dijo que había que buscar un muchacho que bailara. Y Carlos Manuel no. Y Carlos Manuel Nunca bailó. facilidades. No. Y entonces pues Freddy sí tenía, y lo sacamos de Johnny Ventura, y ahí hicimos Bonnie con Kenton. Bonnie con Kenton. Es Jackie quien pone el nombre. Todo ese trayecto entre Los Hijos de Rey a Bonnie con Kenton es más o menos un año. Es que duramos Los Hijos de Rey. Sí. Un poco más de un año. Un poco más de un año, pero no llegaron a 2 años. O sea que fue muy rápida la experiencia. Bonnie con Kenton logra también pegada. No logramos pegada en principio. Y al principio tuvimos que irnos para Puerto Rico. Se fueron a Puerto Rico. Sí, porque recuérdate que ellos estaban muy adelantados. Cholo tenía Los Hijos del Rey y estaba muy adelantado. Había una amistad grandiosa entre Cholo y quizás los mismos locutores, programadores y qué sé yo. Lo bloquearon a Bonnie con Kenton. Yo siento que sí. Las emisoras no lo colocaban. Bueno, no. Tímidamente. Sí, no hubo esa efervescencia que debió tener el grupo que tuvo en Puerto Rico. ¿Cuál fue el primer tema que lanzó Bonnie con Kenton aquí? El paso de las lentejas. Que se pegó, pero sonó mucho eso aquí. Muchísimo, pero no lo que debió, porque entonces habían intereses creados. Pero entonces, entre Los Hijos del Rey y Bonnie con Kenton, se iban a ir con Los Hijos del Rey, que ya tenían una trayectoria. Empezar de nuevo como dijo Kenton y saber lo que iba a pasar. Que teníamos el potencial para hacer el trabajo. ¿Quién cantaba el paso de la lenteja? Freddy Kenton. Freddy Kenton. De él. Freddy Kenton. Freddy es uno de los mejores cantantes, de los mejores Seguro. que ha tenido Seguro. nuestro arte. Ha pasado que Freddy no ha estado ahí. ¿Por qué se van los Kenton? Con la buena relación que había entre Bonnie y los Kenton, ¿por qué se divide ese proyecto? Que también fue corto, ¿eh? Sí, también fue con... Es que había una diferencia entre Freddy y Bonnie. Había una diferencia, podríamos decir, hasta de juventud. Eran muy jóvenes todos. Sí, entonces Freddy y Bonnie tenían diferencia. Freddy me dice... ¿Diferencias musicales o personales? Personales. Más personal. Que música, sí. Hacía el trabajo que había que hacer. Y entonces, pues... ¿Pero qué fue? ¿Bonnie le quitó una novia? ¿Él le quitó una novia a Bonnie? ¿Qué pasó ahí? No. No te rías, dime la verdad. Pues claro que voy con la verdad. Había el problema de que Bonnie se disgustaba mucho. Salimos de Los Hijos del Rey en gran parte por esa discusión que te expliqué, y más que había un doblar a la izquierda, podríamos decir así. ¿De quién? De Fernando, en Los Hijos del Rey. O sea, ¿De Villalona? Recuérdate que Villalona empezaba ya a ser un muchacho que tenía cierta predilección por más allá de la bebida. Bueno, pero eso se puede decir porque él mismo lo confesó públicamente. Fue cuando comenzó a consumir droga. Entonces tenía... yo lo digo porque el mismo Fernando lo confesó en su momento, y creo que eso ya no es una gran noticia, pero en ese momento sí era... Pero sí, por supuesto, en ese momento consumir droga, eso no cabía en la cabeza. Estábamos en contra de nosotros, que éramos cuadro político, Luis y yo, y entonces pues Bonnie también estaba en contra porque no llegaba hasta a esos extremos. Sí. Y entonces... O sea, se puso incontrolable Villalona. Sí, y nosotros estábamos muy en desacuerdo de eso. Y un día yo le digo a Cholo, mira que yo creo que tú tienes que parar a Fernando, que me dice, mira, caballo, para estar en esta cuestión de la música hay que ser un poco corrupto. Dijo Cholo. Dijo Cholo. ¿Y tú y Bonnie nunca intentaron consumir? No lo hicieron nunca. Realmente nosotros, Luis y yo, que veníamos de las artes marciales. Sí, deportista. Cuadros políticos también. En ese tiempo preparábamos gente en Estados Unidos
¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para qué partido? No, era hablando en ese tiempo, pues, éramos cuadros políticos porque queríamos concientizar a la gente Tema social. de una democracia un poquito más adelantada que lo que se presentaba en ese momento y punto suspensivo. En República Dominicana, todos lo sabemos. Vamos a hacer un brindis sí, antes de, porque el hombre como que se está calentando. ¿Por qué se van de Bonnie con Kenton? Eso es la diferencia entre Bonnie y... Sí, pero no me has dicho qué pasaba entre Freddy. Diferencias personales, pero ¿qué pasó? Bonnie estaba en contra de que Freddy se encendía demasiado. Y Freddy chupaba. Freddy bebía mucho y bebía y que ok. Y cuando tú vienes a ver, en ese tiempo, Bonnie no concebía que si nos fuimos también como una de las partes de los hijos. Sí, por supuesto. Por vicio. Por vicio, entonces que también Freddy tuviera vicios. Sí, ok. Entonces, pero hubiéramos podido mediar en eso, porque nosotros hubiéramos podido agarrar al hermano, éramos mayoría tú y yo, hubiéramos podido atrapar, por supuesto. Vamos a ponerte en tu sitio, que el negocio está primero, y qué sé yo. Pero también había, esto no lo he dicho nunca en voz alta, voy a decir algo que nunca he dicho, había un motín, estábamos en Puerto Rico con el grupo, y había un motín de que los músicos se reunieron y me llamaron para decirme que Bonnie estaba incontrolable en la conducta profesional. En términos profesional. ¿Pero por qué? Porque era muy recto. O sea, pero eso no está mal. Y sobre todo disciplina y en ese tiempo. Ahora entendemos. O sea, no lo entendí eso. O sea, endiosado, no había músicos para llevártelo para Puerto Rico. Sí, eso es. Había que mandar a buscar uno a Nueva York o buscar uno en Santo Domingo, que la visa no era muy fácil. En ese tiempo Entonces no había, en Puerto Rico no habían guireros ni tambores. No. Tocaran eso, ni saxofonistas mucho menos. Entonces el grupo estaba disgustado con Bonnie. Y me dicen los muchachos, bueno, el grupo se va a verdad, así que mira, ve, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, Bonnie, ahí surge la problemática y nosotros dejamos que Bonnie se fuera. Bonnie se fue porque no soportó tanta indisciplina. No. Bonnie se va por la situación de Freddy, pero nosotros también teníamos que el empuje del personal. Y entonces eso fue... Se dio ahí mismo todo. Ahí se dio esa situación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, cuando lo de nuestra alma, porque Bonnie tenía razón en lo de Freddy. Sí. Tenía razón. Sí. Pero teníamos que darle respaldo al hermano, porque como decíamos Freddy fuera y seguimos con Bonnie, nos crucificaban. Bueno, pero ¿lo puedo decir? Sí. Richie lo hizo con Bonnie cuando la proclama. A Bonnie lo sacaron de la proclama y Bonnie era dueño de la proclama, de la gran orquesta. Y Richie fue uno de los que lo sacó. Pero quizás nosotros teníamos por sentido la responsabilidad de la hermandad, que mira, Bonnie y Richie eran hermanos, pero Freddy no es nuestro hermano de sangre. Pero hermano de crianza. Pero es hermano. Mucho más que hermano. Mucho más que hermano. Y entonces decidimos respaldar en ese momento y seguir en Puerto Rico, y ahí buscamos un pianista que ya los muchachos lo tenían visto. O sea que todo estaba preparado y ustedes no lo sabían. Mira, entonces, ¿cuándo debuta? Pero fíjate que Bonnie sigue haciendo los arreglos para los Kenton, porque después que Bonnie se va, es que surge la política y él es que hace el trabajo. Él es que hace la política. Claro. ¿Cómo se da esa separación? ¿Ustedes se lo informan a Bonnie? En la casa hicimos la reunión ahí, él dice, bueno, pues yo me voy a ir entonces, porque ustedes no, Freddy, sí. Bueno, está bien, Bonnie, pues vamos a partir aquí por ligero. Entonces, ¿quién dice, bueno, ahora sí, los Kenton? Ya surge los Kenton, porque si no estaba Bonnie, no era Bonnie con Kenton, era los Kenton. Los Kenton. No hubo ni siquiera que la gente, los Kenton, que comenzó a anunciar, y los bailes siguieron normales. Pero fue aceptada inmediatamente la agrupación, ustedes pegaron. Ese frente coreográfico era único en su clase. ¿Cuál es el primer gran éxito de los Kenton, musical? Los Melones. Los Melones. Bonnie con Kenton, de Bonnie con Kenton. No. Ya Bonnie con Kenton existe. Sí, pero que hubo ese cordón umbilical no se rompió muy temprano. Sí, bueno, pero... Siguió Bonnie haciendo trabajo. Siguió haciéndole... Sí. ¿Era trabajo con la política? No, siguió haciéndole trabajo, pero ya no estaba Bonnie, eran los Kenton. Entonces la política. En la política. Claro. Y eso era un tema. Hasta ese momento tú no cantabas. Yo nunca he cantado. No, espérate, pero el que está preguntando soy yo. En ese momento, para nadie, para ninguno de los muchachos, los integrantes de la agrupación y de todas las agrupaciones por donde Tito Kenton había pasado, se imaginaba que Tito cantaba.
¿Cómo se da ese caso? Yo cantaba con Freddy los temas que Bonnie hacía para nosotros unísono. Cantamos No solo, no solo. Exacto. Entonces, no solo. Pero ¿qué pasa? Que ese fue un tema que te tuvo también logrado, la letra que lo hizo un primitivo, Laído, y entonces pues y lo pusimos de respaldo del tema que era para Rafi Kento, mi hermano que viene a sustituir. Era para Rafi el tema. Es para Rafi, no, el tema El Gato se llamaba. Ah, el gato, sí. Grabamos a Rafi como vino de Estados Unidos a sustituir a Freddy, que se queda en Puerto Rico. Se queda en Puerto Rico. Exactamente. Entonces, pero a los locutores no les gustó El Gato y empezaron a virar El lado B. el lado B. Y ahí estaba la Política y comenzaron, cuando yo iba en el carro a veces para la universidad, la gente me decía, ¿y ese no eres tú? Yo decía, no, eso no soy yo porque no me gusta esa voz. Pero la época. Sobre todo ese tema en la época que sale. Pero que yo decía que ese no era yo porque a mí no me gustaba una voz tan toda. Está bien, pero cuando tú grabas ese tema, te convencen. O tú dices, sí, yo lo hago, o tú dices, yo no soy cantante. No, Bonnie me dice, vamos a grabar este tema para Tito. Vamos a ponerlo, el mismo Bonnie, Luis y Luis Medrano. Vamos a grabar un tema a Tito porque ya, dime, hay que grabarle algo ya al tipo porque ya, dime, aunque el tema es El Gato, pero del otro lado vamos a complacer al hombre. Señores, Graban el tema. y ese tema hoy, Fue solo. ese tema hoy es un tema emblemático, no solamente porque lo ponen en tiempo de Navidad, no sé por qué, No, sí, yo tampoco. pero es un tema que suena en cualquier época del año. Grabarme una voz guía en el tema para yo cantarle encima al tema, por el temor de cómo yo me pongo hiedral. Pero salió bien, No, fue con suerte. ¿no llegaste a tener inconveniente con algún funcionario público, algún militar? Porque en ese tiempo, tú sabes que existía una época aquí muy complicada. Me mandaron un señor que estaba muy bien vestido, de traje y corbata, y me dijo, mire, yo vengo de allá, perdón, de allá, para que el tema de la política se abstenga de De cantar. cantar. ¿Cómo así? Porque no, hay algunos inconvenientes. A ver, ¿cómo así? ¿Pero qué? Yo me entiende. Entonces me salta y entrega, dice la pena, le da un poco en el medio. ¿Y qué pasó? ¿Lo seguiste cantando? Cuando usted pueda, usted termine, pues queremos ver por allá para que nos tomemos una taza de café y hablemos al respecto. Y yo canté la política ese día, Con él ahí. con él ahí. ¿Y tú recuerdas el nombre de ese coronel? ¿De dónde le puse atención? Sería interesante. ¿Le puse atención? Sí. Podría decirme algo, yo creo. Y yo no le puse atención. Y entonces cantamos la política porque ya estaba en agenda. Y bueno, pues fui allá y me citaron y hablamos de que el tema, de que eso se hizo adrede para quién. Me cuestionaron, ¿no? Yo no fui que hice ese tema. Eso lo hizo mi tío por una sugerencia de Luis Medrano que le dijo, esto es un tema de política que está muy de moda y qué sé yo. Y bueno, ahí me dijeron, no, pero déjelo descansar un rato el tema. Pero ustedes no lo dejaron descansar. Muy difícil, no, muy difícil. el próximo mes, pero seguimos tocando. Hablemos un poquito de tu hermano Luis Kenton. Una persona que se quiso mucho, la gente lo quería mucho antes de el fatídico accidente que tuvo en el Estadio Olímpico. Y lo siguió queriendo por el resto de su vida mientras hacía otras cosas que ya fuera de la música. Fue una pieza clave de la agrupación. ¿Cómo describirías tú el estilo de Luis y el aporte que hizo Luis al merengue? Hablar de Luis es un poco difícil porque tiene tantos méritos logrados como persona y como artista que en una sola entrevista haciendo anécdota de él tendríamos que hacer otra. Pero Luis fue el alter ego mío y yo el dedo. Ya nosotros no ensayábamos el baile, sino que yo le mostraba lo que traía, o él a mí en la televisión, en el programa, dame ver qué trae, sí, vamos. No había ni que, ya una señal, sabíamos para dónde íbamos y qué hacer. Él fue un gran artista y lo demostró que siguió siendo artista después de la caída. Después de la caída, se El grupo, yo le di la responsabilidad de que llevara él la parte, el baile, de que llevara él
esa situación coreográfica que la manejaba El él. montaje y la manera. Yo tenía, bueno, lo montábamos los dos, Sí. pero que él se viera que era el bailarín en realidad. El coreógrafo. Sí, Ustedes montaban juntos. palabra de coreógrafo ahora. Montábamos todo, pero que como yo tenía la responsabilidad de cantar, y él no llegó a cantar porque quiso hacerle la sala a Bonnie para que lo ayudara. Yo sí. Yo llegaba a la casa de Bonnie a las 8 de la mañana para que él me ayudara a cómo se afinaba. Tonar y Sí, a cómo se entonaba y qué sé yo. Pero Luis no quiso coger esa pela. Y entonces, pues, él no cantó. Y entonces yo tenía que ver con los coros, luego tenía que dirigir el grupo, tenía la responsabilidad casi en su totalidad del grupo. Bueno, pues él se encargaba de la parte baile y entonces su cuerpo tan simétrico, eso más es una cuestión del baile. O sea, ese fue el primero que bailó en mi casa. Yo vine a bailar después de... Y entonces, pues, como bailarín, creo que es el primero. Como la parte coreógrafo, yo nunca he dicho que nosotros hemos sido coreógrafos. Creo que montamos un tipo de baile para el grupo. Porque coreógrafos son los que le montan a Britney Spears, a Michael Jackson. No, no, no. Esa gente- No, 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 no. No, 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 no. No, no. Es que ustedes, además de que trajeron un estilo creado, no imitado, le dieron una espectacularidad al merengue. En ese tiempo habían frentes que bailaban, pero cuando llegan los Kenton, hay que hablar, ¿eh? Y eso nadie lo puede discutir, no entra en discusión, de un antes y después de los Kenton en los frentes coreográficos de las agrupaciones merengueras. Bueno, sí. Fíjate, y discúlpame que salte un poquito, pero nos quedamos con Luis. Cuando al merengue le quitan la coreografía, eso le hace un daño terrible al merengue. Pierde espectacularidad. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo porque hubo dos escuelas. ¿Cuál? En la escuela Villalona y la escuela Kenton. ¿Por qué La escuela kentoniana, después vino la de Villalona. Que Villalona aprendió de los Kenton, inclusive crea un paso, el paso del dominó, Sí, pero es por ya la experiencia que ha vivido. exactamente. Pero que Villalona se para a cantar de manera rebelde porque no tiene quien monte coreografía después que nosotros nos vamos. Exacto. Pero a él le funcionó. Le funcionó. Ojo carismático, un gran cantante. El ángel de Villalona. Todo le funciona. Entonces quiere hacer eso de Villalona. Y entonces por eso muchos se quieren ir por la escuela de Villalona y pararse a cantar porque es más fácil no sudar y para ojalá yo que la gente me dejara no tener que ir. Tú sabes lo que es una agrupación, crear un término que yo no sé por qué la Real Academia de la Lengua no lo tiene. Se lo voy a proponer. La kentomanía. Sí. Eso fue un fenómeno. Pero eso fue Joseph Kaiser el que lo inventó el nombre. Bueno, pero el término ya existe. El término ya lo crea Joseph, pero se quedó. Se quedó. La kentomanía. Y de hecho todo el mundo quería imitar a los Kenton. Un refrán que lo Kenton, la gente. Que los Kenton. O sea, también es una frase que se quedó. Y a los policías no lo veían, dos policías que andaban juntos. Mira, vienen los Kenton y los que se mandaban. Dime una cosa, luego de ese trágico accidente que ocurre un día de ensayo de ustedes, ensayando no música, sino los ensayos que hacían ustedes como parte de su rutina de karate, ocurre el accidente que afecta a Luis. ¿Tú recuerdas más o menos la hora que fue? Sí, claro que sí. Estábamos en el Centro Olímpico. Se supone que nos viéramos a las 10 de la mañana para montar una coreografía, que podemos llamarle así, una rutina. Sí. No me gusta la palabra coreógrafo. Una rutina para hacerlo en el Madison Square Garden que íbamos. Ah, porque era preparando algo ya para una Y presentación. entonces, pues habíamos hecho mucha natación la noche anterior y nos dolían mucho los hombros en la piscina olímpica. Y cuando fuimos, pues que hacíamos los pitch flat en el piso, que tú te tiras para atrás y que pues nos dolían los hombros y nos fuimos a la cama elástica, porque que botaba. Rebotabilidad. Concentrado, porque tuvo un inconveniente con su pareja en ese día antes de que él iba para allá, él fue por respeto a la parte profesional. Disciplinado. Sí, entonces, pues ahí pasó eso, que él desconcentrado hizo un mortal que tenía que quítate, tiro, que está muy lento, no olvides que me duelen los hombros. Y hizo un mortal en vez de hacer free flat, se tiró. Y parece que se desconcentró y quiso caer en la cama elástica para que lo botara y caer parado. Pero cayó entre el cuello, en la cabeza y el cuello, y ahí la quinta y sexta vértebra cervical, pues hicieron una sesión medular. Si hubiera sido esta cuarta que regula la respiración, pues no estuviéramos contando nada de eso. Hubiera tenido final ahí mismo. Pero cuando él cae, pues había uno de los muchachos que nos estaba ayudando y le dice,
tú no puedes mover la mano. Y él mueve la mano, ¡pa! Le cayó ahí. Y yo voy, y él me dice, Tito, llévame, que algo grande ha sucedido. Digo, ¿tú sentiste un calambre? Sí. Le digo, muchacho, trae una ambulancia del Hospital Central. Pero cogimos Que el Hospital Central está en la esquina, frente al Olímpico. cogimos una tabla grande que había y lo pusimos ahí arriba. Si no uno de los momentos más difíciles de mi vida fue quedarme con él esos minutos en lo que vino la ambulancia y él y yo mirándolo de frente, sabiendo que había pasado los juegos. Algo grave. Sin hablar, porque ¿qué íbamos a hablar? ¿Qué? Ya tú sabes. Nosotros con los conocimientos, ya haber estado en la carrera de medicina, sabíamos que algo estaba pasando. Lo llevamos al Hospital Central, pero ahí encontramos unos amigos. No, aquí no hay equipo para eso. Bueno, nos llevamos para la Clínica Abreu y ahí entonces empezó el proceso. Luego lo llevé para Nueva York para que le fijaran la columna. Perdón, que en la Clínica Abreu, ¿cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico no era muy halagüeño y entonces pues lo damos ahí. El doctor, recuerdo que había un doctor Dominó, algo así, el apellido. Y me dijo, tú vas a tener un vegetal, él nunca va a poder ni sentarse, tú lo vas a tener acostado todo el tiempo. Te lo dijo así mismo. Le dije, no, doctor, lamento decirle que usted está equivocado. Bueno, pues me lo llevé para Nueva York con el doctor Fajardo, que era nuestro gran amigo desde la niñez, médico en Estados Unidos, y allá pues lo internamos en un hospital, duró como 11 meses en el hospital. Ahí pues le fijaron la columna y él pudo sentarse. Si le hubieran puesto el splint en la mano, él hubiera tenido mucho más movimiento en las manos. Pero aquí lo dejaron y si tú quedas este brazo así, en una hora ya para tú, va a ser terrible, ya tú sabes. Y él duró varios días, entonces con las manos sin poder, no le dieron terapia, bueno, un desastre. Pero al final, él pudo salir a camino porque hizo mucho más en otro ámbito artístico, escribió libros, hizo cuadros, ¿Qué dice Luis en el momento que le dan el diagnóstico definitivo? Nunca tuvo para él un diagnóstico de cesión medular. Inclusive lo enviamos a Cuba. Pero recuérdate que la médula, como vamos a poner un ejemplo poco lejano, pero se puede poner para que la gente sepa, los alambritos del teléfono se rompe y pegarlo. Imagínate tú microscópicamente la médula espinal, Sí. que es la secretaria del cerebro. Entonces regula los movimientos de las extremidades. Y entonces ahí él quedó prácticamente cuadripléjico en el momento, luego hemipléjico porque no podía mover la pierna, pero sí se movía al de sentido las manos y para los trabajos que hizo a continuación. Pero él nunca estuvo tan consciente de la cesión medular. Él pensó que había una compresión medular, que La compresión en el tiempo, Sí. pero sabíamos que no. Y ahí seguimos, duró 30 años, que la persona que tú sufres ese tipo de accidentes, lo más que llegan es a 10, 15 años Sí. vida. Bueno, eso lo obliga de alguna manera a alejarse no de la música, sino del frente del grupo. No, porque él era quien me ayudaba cuando yo iba a hacer las coreografías. Sí, no, me refiero ya a las presentaciones regulares. ¿Cómo afectó eso emocional y profesionalmente a los Kenton y a ti como hermano? Estábamos en Puerto Rico con el grupo y ya yo decidí parar, pero habían tantas actuaciones, tantos contratos, que no me permitieron los empresarios de Puerto Rico. Entonces ahí yo tuve que buscar a otra persona que estaba acá bien en el grupo, entonces pongo a Roy Tabaré. Gaby Arias, que había salido del grupo de Cuco Baloy. Entonces pongo a Roy Tabaré en el grupo para que formara parte del frente, y entonces iba y venía toda la semana a Nueva York. Un lío tenía terrible, pero tuvimos que seguir adelante. Y no obstante a eso, con el tiempo, pues me hizo tanta falta que, bueno, fuimos Fuiste bajando, tú fuiste bajándola. evolucionando, fuimos dándole con una cuenta regresiva. ¿Tú crees que de alguna manera la historia del merengue o de quien escribe la historia del merengue ha sido justa con valorar el legado de Luis Kenton? No. ¿Por qué? Es que no se ha dicho nada de Luis y el trabajo que hizo. Inclusive, me voy más lejos. Y de los Kenton, que son tan responsables,
de una época, de una evolución, no se le ha dado el trato que se debe. A mí no me ha importado eso porque el trato que yo necesito es el de la gente. Yo lo que necesito es que la gente me apoye, que la gente me quiera como hasta ahora lo han hecho. Ok. Pero no le han dado el trato a tiempo. El reconocimiento público que se ganó. Claro, claro, y hemos votado tanto. ¿Cuál consideras tú que ha sido, o que fue, o que ha sido, porque tú continúas con la agrupación, el momento más alto de los Kenton? Haciendo una retrospectiva de todo lo que ha pasado en todos estos años. Todos los momentos de los Kenton fueron altos porque nunca dejamos de tener presentaciones, de hacerlo. Nosotros estuvimos en todos los Grandes elencos. grandes salones y grandes eventos de los Estados Unidos, como son el Madison Square Garden, como el Carnegie Hall, como el Radio City Music Hall, donde han ido las grandes estrellas del mundo. Y hemos estado ahí y siempre hemos tenido, gracias a Dios, el respaldo de la gente. Inclusive en el momento que cayó, la gente nos respaldó también muchísimo. Y en este momento que hemos llegado a la República Dominicana, ya hace unos años atrás, para ponernos presentes, la gente también nos ha dado nuestro respaldo y ha vuelto a fijarse en que hoy creo que, pero inclusive la juventud, que no se fija mucho en el merengue, cuando ven la agrupación, bueno, le han dado... Es que eso fue un sello. Creo que eso está ahí. Y llama mucho la atención esa parte. ¿En qué estás trabajando actualmente, Tito Kenton? Estoy trabajando ya trabajé en el tema nuevo que está ahora mismo ya en las redes, que un tema se llama Échale Ganas. A ver qué puede suceder, que si la gente lo respalda, si la gente le gusta. ¿De qué trata el tema? Es un tema jocoso, échale ganas, que no se pare el coro, que no se pare el can. Es un tema festivo. Como los Kenton. Sí, claro. Como los Kenton. ¿Cómo valora Tito Kenton el estado actual del merengue en República Dominicana? El merengue siempre ha sido el merengue, una música quizá la más fácil de bailar. Y entonces lo que falta es difusión. De muchos merengueados. Todo el mundo, tú hablas con cualquiera de los exponentes y todo el mundo tiene un merengue nuevo. Pero no hay difusión. Y si las emisoras no lo ponen, ¿qué hacen? ¿Cómo le llegamos a la gente? Dice Ramón Orlando que mientras hay 8 emisoras o 13 emisoras para el reggaetón, 3 para la balada, 2 para la salsa, 3 para la música norteamericana, no hay una ni de merengue ni de bachata. Ahí está la respuesta. La respuesta es la difusión. Sí, lo que se difunde es lo que la gente consume. ¿Tú crees que es un problema de Estado la poca difusión del merengue? Si el Estado quisiera ponerle atención a eso, las cosas serían diferentes. Porque ¿de dónde sale el merengue? Que no lo querían en principio. La bachata, por ejemplo, era una cosa que se llamaba un tema de bellonera. No, es que todavía tú tienes ese cuidado en hablar. Decían que era música de cueros y de guardia. Ay, muchas gracias por la ayuda. Sí, y entonces pues la bachata se pone de manifiesto, o sea, Juan Luis hizo una gran ayuda. Sí. El algo la puso que ya tú sabes. Pero el merengue también no era merengue de la clase alta. ¿Quién la pone? Trujillo. Exacto. Bueno, Trujillo no la pone. No, él ayuda. No, Trujillo, porque también hay que ser claro en esto. Trujillo utiliza el merengue para llegar a una clase que le gustaba el merengue, pero también lo hizo. Para ayudarse. No, para joder a la clase alta del país. No fue que Trujillo quería promover el merengue, no. Como la clase alta rechazaba el merengue como rechazaba a Trujillo, Trujillo utilizó el merengue como ese instrumento para joder a la clase alta dominicana. Pero bien, pero lo difundió. Exactamente. Pero entonces ahí hubo una inversión de valores, porque se invirtió en los valores y entonces ganó el merengue. Ganó el merengue, definitivamente. Al final. Definitivamente. Entonces, ahí voy, como diría la tía. Si el merengue tuviera difusión, las cosas fueran completamente distintas. Muy distintas. Sí. Y aún sin esa difusión que yo también entiendo que hace falta, el merengue sigue siendo la música popular dominicana que la gente prefiere para bailar. Y
el turista que viene a lo que busca merengue. Merengue. Eso es así. La gente viene que quiere bailar merengue. ¿Dónde hay merengue para ir a bailar? Mira, Tito, ya para finalizar. ¿Cómo así? Sí. Estas entrevistas no son de 5 horas. No, pero ahora 4. Si estuviera contigo en este momento en una tarima, si te dieran esa oportunidad de que Luis estuviera contigo ahora mismo en una tarima, ¿qué tú le dijeras a Luis Kenton en ese momento? Bienvenido, hermano. Y me sentara a verlo. Todo un espectáculo. En el Madison Square Garden, él tenía un dolor lumbar y no podía bailar. Y yo le dije, Luis, pero si tú no puedes salir al aire, ahora que vamos nosotros, no te preocupes, que si tú quieres, vamos, te sacamos, te ponemos una silla ahí para que la gente te vea y que sé yo qué, le explicamos. Olvídate de eso. Y así acostado me dijo, me avisa cuando vaya la cosa. Cuando arrancó el grupo, yo salí con el grupo solo, hicimos los temas, que sé yo qué, no estaba. Cuando nos tocó el solo, que la miro y él me mira, él viene corriendo y se para al lado. Hacemos el solo y la gente se paró. Bien, así en ovación. Cuando él terminó, que terminamos, nos fuimos y él cayó al piso. Y ahí tuvimos que llevarlo para Eso fue antes del accidente. Eso es un día normal. de esos lumbagos que suceden en tanto estrés de esos bailes, en los bailes, que no es un estilo, es un sistema en donde tú encuentras un paso de jazz, un paso de hip hop, un paso de danza moderna, un paso de salsa. Por eso es tan complicado. Sí. Eso he probado 40 y pico de muchachos para el frente de los grupos y he conseguido 2 o 3. Y entonces, pues, tú tienes movimiento en el cuerpo entero de músculos que no se mueven en otros ejercicios. Y eso es así. Y entonces, pues, un lumbago puede suceder en cualquier momento. Y eso sucede. Para finalizar, definitivamente, de todos los muchachos que pasaron por los Kenton, Gaby. pero yo no he terminado la pregunta. No, es que yo no he terminado la pregunta. No, espérate. De Gaby, de Miguel, de Castillo, Sergio Hernández, y de espérate, Eddie Quiró y sobre todo Johnny Reyes. Sí. ¿Cuál de todos era el que más malo bailaba? Ah, espérate. El que más malo bailaba. Ahorita de. Hermano, gracias. Pero la pegó toda porque lo enseñé. Gracias, hermano. Gracias por Gracias a ti. atendernos y Yo creo que nos faltaron muchas cosas que después en hablaremos. un momento hablaremos. Ya habrá otra entrevista porque hay muchas cosas interesantes que conversar contigo. Yo creo que sí. Yo creo que tú eres una enciclopedia porque fuiste testigo de muchas cosas que pasaron y que no puedes contar. Ojalá que la cuente algún día. Sí, quiero contar antes de que llegue este señor, ¿cómo se llama? ¿Quién? Alzheimer. Gracias a ustedes. Continuamos.